Bueno, pues es una semana jodida porque al final los primeros días que pasan, pues la verdad que estás jodido porque todavía tienes la cabeza pensando en el partido del Luanco. La verdad que no fue uno de nuestros mejores días, la verdad que puede ser uno de los peores partidos que hayamos hecho en esta temporada. La verdad que nos salió todo al revés, pero bueno. Van pasando los días, eso ya pasó, solo mirar para atrás para coger impulso y tenemos el partido del sábado, un partido muy importante en casa contra el Compos, que tenemos que salir a por los 3 puntos y olvidarnos de lo que pasó el domingo para aprender y este sábado sacar los 3 puntos. Sí, eso está claro. Ya el mensaje dentro del vestuario pues ya lo lanzamos hace semanas. O sea, tenemos que olvidarnos exactamente de lo que hacen los demás, tenemos que dejarnos de mirar la clasificación cada semana, tenemos que centrarnos exclusivamente en nosotros mismos. El objetivo va a estar en 42, 43, 44 puntos, que puede ser la salvación. Tenemos que ir partido a partido, aunque suena tópico, es la realidad. Al final, centrarnos en el partido más reciente que vamos a tener ahora, que es el partido del Compostela, y tomarnos cada fin de semana, cada partido como una final, y el sábado tenemos uno que tenemos que sacar los 3 puntos. Tenemos un partido importante aquí en casa, que en casa está claro que es por donde tiene que pasar nuestra salvación, y tenemos que empezar sumando de 3 para tirar para arriba. Sí, además ahora tenemos una dinámica muy buena en casa. Desde que llegó el míster, pues al final nos estamos haciendo un equipo fuerte otra vez en casa. Cada partido que estamos afrontando en casa pues se ve un Langreo que poco a poco pues va mejorando y va haciendo las cosas mejor, así que la salvación pasa por sacar los 3 puntos con nuestra gente, hacernos fuerte en nuestra casa. Y tenemos, como tú dices, 3 partidos en casa en estas 4 próximas jornadas, y en la que tiene que ser muy importante, pero sobre todo vamos a olvidarnos de los partidos que puedan venir, vamos a centrarnos exclusivamente en el partido del Compos. Tenemos que afrontarlo como si fuera una auténtica final, y olvidarnos de lo que pueda llegar, porque al final centrarnos exclusivamente en el partido más reciente que vamos a tener, que es el Compostela. Sí, el rival es un rival que le gusta tener la pelota, que le gusta dominar los partidos, que trata muy bien la pelota, que le intenta jugar desde atrás. Entonces, bueno, nos conocemos muy bien porque al final ya llevamos muchos años pues enfrentándonos y sabemos la clase de jugadores que tiene, pero bueno, al final tenemos que también centrarnos en nosotros mismos. El rival es una parte importante del juego, evidentemente, pero centrarnos en hacer nosotros las cosas bien, en lo que hablemos esta semana, en lo que trabajemos esta semana, y olvidarnos del rival y preparar el partido para sacar los 3 puntos y hacernos fuertes en casa. Bueno, pues al final pues yo sé que esta semana pues fue jodida para ellos tanto como nosotros, porque al final ellos sienten también mucho pues las derrotas del equipo como nosotros, pero solo puedo pedirles que en casa tenemos que hacernos fuerte, tenemos que sacar los puntos, y al final ellos, como ya lo dije y lo digo siempre, son parte importante de las victorias, porque cada semana pues notamos su presencia, da igual donde juguemos, en casa como fuera, y sobre todo en casa pues últimamente se está animando más gente, la cantera pues quieras o no se está involucrando mucho, nos ayuda mucho. Este ambiente que tenemos con la cantera pues es muy bueno, porque al final los niños también se ve que hay afición y que sienten esto, entonces tienen que ser una parte importante. Al igual que nosotros tenemos que responder en el campo, estoy seguro que ellos van a responder desde fuera, y juntos, que no quepa la menor duda que lo vamos a sacar seguro.